Buenas tardes, queridos amigos. Os saludo desde la sede del Instituto Cervantes en la ciudad de Hamburgo. Nuestro centro programa desde hace unos años un ciclo de debate sobre ciencia y tecnología y normalmente lo hacemos en colaboración con CERFA, que es la Sociedad de Científicos Españoles residentes en Alemania, y la Oficina de Cultura y Ciencia de la Embajada de España en Berlín. Los menciono al comienzo de este breve saludo porque quiero subrayar que sin su contribución no hubiéramos podido organizar este acto. Así que agradezco, como digo, mucho su implicación incondicional. Y en esta ocasión, además, hemos contado también con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, conocido por sus siglas CSIC. La verdad es que la humanidad atraviesa un momento paradójico en cuanto al desarrollo científico y tecnológico se refiere, ¿no? Actualmente abrazamos la esperanza, bueno, algunos abrazamos la esperanza, otros abrazan el miedo de construir cerebros artificiales, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial y el estado actual de la robótica no es sino un primer paso en ese viaje, ¿no? En ese viaje hacia máquinas o organismos maquinizados, en fin, cibos, como han imaginado algunos escritores o también eh, gente que hace cine, ¿no? Algunos guionistas para películas. Es decir, máquinas que piensen por nosotros y realicen mucho mejor que nosotros muchas de las tareas mentales y físicas también que los seres humanos realizamos por necesidad o por gusto. Pero al mismo tiempo que eso está pasando, tenemos la impresión de que aún ignoramos mucho de nuestro propio cerebro, ¿no? De que nuestro conocimiento sobre esta víscera de nuestro cuerpo pues es todavía muy pobre. Así que nos preguntamos qué nivel de conocimiento real tenemos del mismo y por qué nos resulta todavía tan enigmático. Y nos hemos planteado el asunto como si de un caso para detectives se tratara, como si de un thriller psicológico, ah, y nunca mejor dicho, se tratara. Y ya que pensamos que se trata de desvelar, o de desentrañar un misterio. Y para obtener una respuesta a esta inquietud, hemos convocado a la neurocientífica española Sandra Jurado y al biopsicólogo turco-alemán Onur Güntürkün. Ellos, moderados por la investigadora de la Universidad de Münster y vicepresidenta de CERFA, Marta Méndez, ellos, digo, van a ser los investigadores, los detectives, podríamos decir, de este caso, el caso Cerebro. A los tres les agradezco mucho que estén aquí y que nos vayan a hablar de los trabajos de investigación que realizan. Y a todos los participantes también muchas gracias y espero que disfruten y ya le paso la palabra a Marta Méndez. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, encantada de estar aquí y encantada, como siempre, de colaborar con el Instituto Cervantes. Para CERFA es un placer poder colaborar con la institución que promueve el uso. Tenemos 800 científicos registrados, 800 españoles registrados en CERFA, estoy segura de que hay muchísimos más. Y no pocos nos dedicamos a estudiar el cerebro. Em, Como veremos, la parte que conocemos es infinitamente más pequeña que la que desconocemos. Pero sin más dilación, voy a presentar a nuestros científicos de hoy, y que ellos mismos nos cuenten a qué se dedican, ¿no? Comenzamos con la profesora
de Neurociencias, centro mixto del CSIC y de la Universidad Miguel Hernández, y dirige el grupo de neuromodulación sináptica. Además, es directora del grupo de neurobiología molecular y del departamento de neurobiología celular y de sistemas. Sandra, explícanos un poco cuál es tu línea de investigación, ¿a qué te dedicas? Pues sí, bueno, primero me gustaría darles las buenas tardes a todos y agradecer, por supuesto, a Carlos, al Instituto Cervantes, la invitación y a ti, Marta, y al profesor Onu, por participar en este evento esta tarde. Y bueno, pues mi grupo de investigación es un laboratorio básico del cerebro, el hipotálamo, se adapta y participa en los procesos de procesamiento básica. Son sistemas que están implicados principalmente en funciones homeostáticas muy sencillas, como pueden ser la ingesta o, por ejemplo, el control de la temperatura, que están regulados en estas regiones del hipotálamo. Entonces, estas funciones, aunque parecen muy sencillas, en realidad pues requieren unas complejas redes neuronales, que son las que intentamos entender, y principalmente pues para ello intentamos realizar registros de electrofisiología, además también realizamos estudios de comportamiento. En la actualidad estamos bastante interesados en entender las redes y los circuitos neuronales que están implicados en el comportamiento social, en el comportamiento maternal o en la ansiedad social. Y bueno, también realizamos pues manipulaciones in vivo en animales de experimentación para intentar pues alterar un poco las redes neuronales e intentar entender cuál es su papel en la regulación de estos procesos. Es un laboratorio de investigación muy básico realmente y nos limitamos pues, principalmente a modelos preclínicos. No tenemos experiencia con pacientes, que yo creo que mi compañero va a poder aportar esta tarde. ¿Y por qué decidiste ser ¿Cómo neurocientífica, comenzó? Sandra? ¿Cómo comenzó La todo verdad es esto? que yo tampoco tenía una vocación clara o muy Ich definida hatte por la neurociencia. keine ganz klare Entscheidung für die Neurowissenschaft und das ist vielleicht auch eine Botschaft an die jüngeren Zuhörer hier unter uns. Te gusta, haciendo distintas cosas, vas probando en distintos laboratorios y bueno, yo en un principio comencé estudiando bioquímica, sabía que me gustaba pues en estas disciplinas, ¿no? Entre la química, la biología, por supuesto. Y bueno, poquito a poco pues me fui dando cuenta que tal vez de todas las bioquímicas que existían, pues tal vez la neuroquímica porque controla tantos procesos, tantas funciones no importantes, pues era un poco la que más me llamaba la atención. Así que bueno, comencé a hacer prácticas, estaba en la carrera, en lo que sería como ahora equivalente a un máster, que en ese momento no existía todavía. Y bueno, pues vi que realmente sí que me interesaba el problema y el misterio, ¿no? Como lo ha planteado Carlos del cerebro, pues la verdad es que me enganchó y bueno, pues hasta hoy. La verdad es que es el camino que no pocos seguimos, ¿no? Sí, Vamos descubriendo a qué queremos dedicarnos por el camino. exacto. Y vamos a ver qué nos dice el profesor Onur Günther Kuhn, si ha sido también su experiencia. Onur ha dirigido el área de biopsicología de la Universidad de Bochum desde 1993. En 2006 se convirtió en miembro de la Academia Alemana de Científicos Naturales Leopoldina y se interesa por temas muy diversos, como el aprendizaje motor, el miedo, el comportamiento de riesgo, incluso los besos. Sin embargo, parece que en los últimos años una de las facetas quizás más conocidas, Onur, sea el estudio de la mente de los pájaros, ¿no? No sé si nos escuchas bien. Ja, Perfecto. Sie sehr gut, danke.
Onur, ¿qué tienen los pájaros y los humanos en común? ¿Cómo puede un cerebro que podemos creer en principio, bueno, pues es tan distinto, tan pequeño, tener procesos cognitivos complejos, ¿no? Das ist das Faszinierende, weshalb ich das untersuche. Der Grund ist der, Eso es dass lo fascinante. La razón es que las diferencias entre la organización y el tamaño de los cerebros es muy distinto, pero la manera de pensar, la diferencia es mínima. Pero los procesos cognitivos son muy distintos si analizamos cerebros de diferente tipo. En otros cerebros debe haber procesos muy similares al cerebro humano. Y ahí llegamos a la cuestión básica sobre el funcionamiento del cerebro, que pueden ser las estructuras donde todos nuestros sentidos se unen, que son estructuras muy complejas y necesitamos otra estructura más, que es la que se hace por los transmisores de tipo dopamina y que hacen que tengamos ciertos comportamientos. Y luego, si miramos la córtice, tenemos que encontrar el balance entre qué es lo que tienen los cerebros humanos en común con los cerebros de los pájaros. ¿Dónde están los funcionamientos complejos? El pensamiento puede realizarse en todo tipo de cerebro, pero en todos los tipos de cerebro necesita pues, unos procesos básicos similares. Y si tenemos esos procesos básicos similares entre otras especies o con otras especies, ¿por qué los humanos nos creemos tan especiales? ich glaube, wir sind etwas Besonderes, Yo creo que sí somos algo especial porque nosotros vivimos fuera de no estamos encerrados, ¿no? Como a veces son los animales. Y tenemos el cerebro habitual, pero con más neuronas que las otras especies. Muchos podrán decir, no es cierto, el orca o las balenas tienen un cerebro mucho más grande que el nuestro, pero nosotros al menos somos la especie con el mayor número de neuronas en la córtice. Y ahí es donde se reúnen todas las informaciones y por eso tenemos una alta calidad de funcionamiento del cerebro. Tenemos una eficiencia cuantitativa más grande que otras especies en nuestro cerebro. Y una quizás de las funciones, o, bueno, de las habilidades, ¿no? que tenemos en común con otras especies es poder orientarnos en el espacio, ¿no? Esta habilidad que las palomas con las que investigas, bueno, quizás tienen especialmente, son extraordinarias en esta memoria espacial, es también muy importante para nosotros, ¿no? Necesitamos orientarnos en el espacio, saber dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Sin embargo, parece que en los últimos años hemos dejado la tarea a aplicaciones móviles como Google Maps o similares, incluso en entornos que en principio son conocidos para nosotros, por ejemplo, en nuestra ciudad. ¿Qué importancia o qué influencia crees que puede tener esto para nuestro hipocampo? Sandra hat das sehr schön erzählt über die Sandra Synapsen. lo ha explicado muy bien, ¿no? Ha hablado de las sinapsis. Las tenemos que entrenar de manera perpetua y si dejamos de entrenarlas, perdemos capacidad cognitiva. Y lo que es cierto es que nos orientamos em,
peor si dejamos de utilizar realmente el cerebro para la orientación. No nos tenemos que orientar porque llevamos el móvil encima. Y esto significa que no tenemos que aprender ya ciertas cosas y perdemos capacidades cognitivas. No por el otro lado, también nos beneficiamos de los sistemas de navegación porque seríamos incapaces de memorizar tanto material como lo puede hacer un ordenador. Em, Viajar a otros países sin sistemas de navegación es posible, es totalmente posible, pero dejamos de hacerlo y por ello pagamos un precio. Cuando en algún momento nos dejamos el móvil, podemos dar pues, vueltas en vano, como antes, ¿no? Pero es posible orientarse sin él. Sí, quizás deberíamos tenerlo más en cuenta. Y seguimos con habilidades especiales. Y es que algunas especies, como nosotros los humanos, somos capaces de reconocernos en el espejo, ¿no? Y lo podemos comprobar en niños, casi en bebés, cuando son muy pequeños, ¿no? Si les ponemos una marca en la cara, en algún sitio, son capaces enseguida de identificar que se trata de la misma persona. Y hay otras especies que tenemos muy cerca, bien genéticamente o socialmente, como los monos o los perros, por ejemplo, que sí son capaces de usar los espejos para encontrar objetos, pero no son capaces de reconocerse a sí mismos. ¿Y qué crees que significa esta habilidad que nosotros tenemos? ¿Crees que puede ser una prueba de autorreconocimiento, de autoconsciencia? Ich weiß es nicht. Es ist eine sehr gute Frage, Martha, und es gibt keine wirklich klare Antwort darauf. Die erste ist, bei No uns lo sé, Menschen Marta. No hay una clara respuesta a ello, pero nosotros como seres humanos en estados industrializados y civilizados, puede ser que entre los 20 y los 21 meses se acuerdan de usar un juguete, pero hay momentos en los que ningún niño sabe hacerlo. ¿Es que acaso no tiene una percepción de sí mismo de lo que ellos hacen? Pero no será eso. Es quizá la sensación de usar las cosas como a modo de test, de llevarlos a una habitación o a otra o a la sala de estar haciendo cosas diferentes con esas cosas que les pueden generar un miedo. Y en esa situación los niños no señalan que se reconocen. Eso puede ser que también se debe a que no reconocen que son ellos. Posiblemente pueda darse la situación que los animales que se reconocen en un espejo pueda ser mayor, pero el test que se puede hacer no es óptimo, no hay otro. Quiero dar un ejemplo. Vamos a tomar gallinas. No son muy inteligentes, creo que somos conscientes de eso, pero si hacemos el test con las gallinas, no se reconocen en un espejo, pero em, una característica en los gallos sí que se hace palpable cuando se ve un ave rapaz, un enemigo, y están ellos solos, los gallos están quietos y calladitos. Y si aparecen otras gallinas y otros gallos cerca, dan la alarma para darles el aviso a los demás. Esto lo hemos visto hace algunos meses en un trabajo que hemos hecho, en un experimento. A los gallos les hemos puesto a su lado un gallo en otra jaula y hemos hecho volar un ave rapaz y ellos se daban cuenta de que había uno. Y luego en el siguiente experimento estaban solos, no han dado la alarma, estando solos. En el tercer experimento les hemos puesto a disposición un espejo y cuando lo que ellos vieron era otro gallo que era para ellos, otro gallo eran ellos mismos. ¿Qué hacen ahora si aparece el buzardo o el halcón? Porque este podía ser otro gallo. ¿Van a callarse o van a dar la alarma? Se callaron, sabían y se comportaron de la misma forma como si ellos se reconocieran, pero clásico, con la clásica imagen del espejo no lo han mostrado. Es decir, que lo que sabemos se define a veces acerca del test o am, mediante el test que hacemos. Cuando ellos se reconocen y son conscientes de sí mismos,
se ve que es un test muy interesante, pero la deducción de estos tests no son muy fáciles de extraer. O sea, las conclusiones no son muy fáciles de extraer. Desde luego, tenemos mucho mucho por estudiar. Dices que los gallos son capaces de comunicarse con otros congéneres y para nosotros bueno, estaremos de acuerdo quizás en que uno de los pilares fundamentales de los seres humanos es el lenguaje. El Instituto Cervantes, que es promotor de este evento, se dedica a promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y a difundir las culturas hispánicas en el exterior. Y una de las lenguas más especiales, casi un secreto, una de las más desconocidas para el público que tenemos en España y en las que también has investigado junto a Pamela Villar de CERFA, que nos acompaña hoy, es el silbo gomero, que tiene características similares al Kushtili, espero haberlo dicho bien, o silbo turco. Eh, ¿En qué consisten estas lenguas? ¿Puedes explicarnos un poco qué es y por qué son tan interesantes desde el punto de vista neurocientífico? Ich erzähle das sehr gerne, weil ich mich auch Me sehr encanta freue. contarlo porque me alegra de que en este momento está con nosotros una eh, neurocientífica que es Pamela Villar González, que está con nosotros y ella ha hecho estos estudios con el silbo gormero en las Islas Canarias. Lo ha hecho ella y estoy encantado y orgulloso de que ella ha hecho este estudio. Quiero dar una breve introducción. Nosotros, como seres humanos, comunicamos con la parte izquierda del cerebro. Con eso entendemos la mayoría de las palabras, procesamos la gramática y la función de la parte derecha del cerebro es la que se encarga de ver cómo es la melodía, el tono, la tonalidad de la voz que oímos o de las voces que oímos. Entonces, no se trata solamente de escuchar las palabras y entenderlas, sino que son las consonantes que son muy difíciles de codificar y esto es algo que sobre todo puede y no exclusivamente la parte izquierda del cerebro. Pero hay algunas hay algunos idiomas como el Kuşdili en Turquía y el silbo-gomero en el que la gente comunica perfectamente, pero a través de silbos. Y esto suena totalmente loco, pero es un completo idioma, es un completo idioma. Pero este idioma no tiene consonantes ninguna. Y por no tener consonantes, y como solamente consiste en vocales o similares a un silbo, no hace falta la participación de la otra parte del cerebro. El Kuşdili y el silbo gomero eh, se da que cuando esta gente normalmente habla el turco o el castellano o lo oyen, como nosotros estamos comunicando y conversando aquí ahora, la parte izquierda del cerebro está atenta. En el momento de escuchar la misma información, la misma lengua, con turco, con Kuşdili o el silbo, la asimetría desaparece o se ha hecho mucho más pequeña. Eso significa que la asimetría del procesamiento de la lengua depende mucho de la estructura física de esa lengua. No es algo muy abstracto, sino es algo muy concreto, bien concreto. Cómo es la transmisión física de lo acústico dentro de nosotros. Y este es un punto decisivo que a mí me interesa. Y esto es lo que ha hecho Pamela Villar González de una forma excepcional. Hablabas, Onur, de la bilateralidad, ¿no? Del procesamiento del lenguaje. Y Sandra, sin embargo, seguimos oyendo y leyendo eh, frecuentemente que solo usamos una parte muy pequeña del cerebro, ¿no? Hoy en día seguimos encontrando, todavía se sigue encontrando la famosa y desmentida cifra del 10%. Así es. Ujú. Es verdad. Yo la verdad es que he intentado mirar a menudo, pues, un poco de dónde proviene este mito, ¿no?, de la neurociencia, que es que además es que está muy arraigado en la población. Y bueno, yo creo que este arraigo posiblemente tiene que ver quizás no sé, lo quiero ver desde el punto de vista casi optimista, ¿no? Que la gente piensa, bueno, ya soy capaz de hacer muchas cosas, aún podría ser capaz de hacer mucho más, ¿no? Tal vez, ¿no?
esta esperanza de mejora, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay ciertas técnicas, por ejemplo, técnicas de imagen de resonancia magnética funcional, por ejemplo, ¿no? Que vemos a menudo en donde pues vemos, por ejemplo, cuando se están realizando tareas en donde una de las regiones del cerebro pues aparece como más iluminada. Si lo vemos en el contexto de todo el cerebro, que parece como todo muy oscuro, y solamente una región que parece que es la que está involucrada en una tarea, yo creo que es como que amplifica un poco esta idea de que realmente estamos usando unas pocas regiones del cerebro. Sin embargo, evidentemente, estos son fotos fijas en un segundo. En lo que conlleva realizar una tarea, realmente se involucran muchas regiones de manera secuencial y a veces incluso en paralelo, que realmente constituyen prácticamente para cuando hayamos realizado la tarea, habrá involucrado casi al 100% de nuestro cerebro en ella, tal vez no de manera completamente simultánea, con un pequeño delay, ¿no? Con un pequeño intervalo, pero bueno, casi simultánea y realmente muchas regiones funcionan a la vez y son necesarias para realizar incluso tareas muy sencillas, incluso aun cuando estamos durmiendo, el cerebro, por ejemplo, que parece que no está haciendo nada, pues sigue activo y muchas de las regiones cerebrales pues se iluminan, ¿no? Se activan a la vez, por ejemplo, si lo vemos con este tipo de técnicas. Entonces yo creo que esto, bueno, pues nosotros los neurocientíficos continuamos intentando explicar de la mejor manera que podemos, pero sí que es verdad que es uno de los mitos más difíciles de, de eliminar. Yo he pensado también, tal vez a mediados del siglo XX, que bueno, se descubren también otros tipos de células en el cerebro, que son las células gliales, que no son las neuronas, sino las células un poco pues, de soporte, ¿no? Y estas células vienen a constituir casi el 90% del cerebro, y el 10% son las neuronas. Yo no sé, tal vez a lo mejor esta asimilación que hacemos de que son las neuronas, las células encargadas del pensamiento, a lo mejor, bueno, son solo el 10%, a lo mejor un poco se asume que, bueno, el resto del cerebro, el otro 90%, no hace nada. Pero bueno, esto está claro que, vamos, los neurocientíficos lo tenemos muy claro. Sin este otro tipo de células, la glía, que a lo mejor pues, es un poquito menos conocida para el público en general, pues es que no, las neuronas no podrían funcionar. Claro, hablamos de clasificaciones, entonces 90% de glía, 10% de neuronas. Nos encanta clasificar, ¿no? Tenemos Claro. que tener una estructura muy clara y lo clasificamos o intentamos clasificarlo todo y el cerebro no se libra, ¿no? Oímos habitualmente pues, la diferencia entre sano y enfermo, entre intacto o lesionado, o neurotípico o neurodivergente. ¿Qué es un cerebro normal? ¿Hay algún límite? Hombre, evidentemente, claro, si vamos a clasificar el cerebro, aquí entramos en, bueno, una caja abrimos la caja de Pandora realmente, porque ¿qué parámetro sería el que escogemos, ¿no? Sería pues una capacidad cognitiva, por ejemplo, lo que podríamos medir pues es con un coeficiente de inteligencia típico, que ahora pues sería una medida que ya está un poco tal vez obsoleta, o ya hablaríamos de las capacidades dentro de lo que es inteligencia emocional o capacidad social o pues skills capacidades un poco más pues de memoria o pues es que realmente si juntamos muchos de estos parámetros, deberíamos de juntar muchos de estos parámetros para poder identificar lo que son unos parámetros de un cerebro funcional. Posiblemente todos nosotros tengamos o experimentamos en algún momento de nuestra vida situaciones que
consideramos pues o de ansiedad o de estrés, o que nos ponen un poquito fuera de la media, ¿no? O de como a lo mejor nos veníamos sintiendo anteriormente, de tal manera que aunque lo clasificásemos en un momento dado, es también una clasificación dinámica, porque nuestras circunstancias y el cerebro también puede pues, sufrir cambios dentro sin entrar en la patología, realmente en el contexto fisiológico y funcional. Entonces, esta clasificación, evidentemente, tiene en cuenta pues, parámetros que ahora mismo pues, se considerarían un poco pues, bastante estándar, pero ya te digo que ahora mismo se está también intentando mover e introducir parámetros que están relacionados más con otro tipo de capacidades, ¿no? Que nos permitan pues, ser funcionales no solamente en el contexto de, por ejemplo, un coeficiente intelectual o algo así. Así que no me mojo, no sé lo que es un cerebro normal, pero bueno, nosotros en el laboratorio usamos animales de control y consideramos que realizan las tareas dentro de la normalidad estadística. Claro, hablabas de lo que pasa cuando estamos estresados, ¿no? Y quizás una de las tareas favoritas, una de las actividades favoritas de los últimos tiempos, en esos momentos, hablo por mí, casi sin darme cuenta, pero seguro que muchos os sentís identificados, doom scrolling, ¿no? Pasar casi sin darnos cuenta un montón de tiempo pues viendo, podríamos hablar de shorts en YouTube, de reels, de Instagram. mm, ¿Qué significa todo este tiempo muerto que usamos viendo vídeos que a priori ni habíamos buscado? Ya, Que es verdad. parece un poco controla nuestra habilidad por dejar de hacerlo. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, la verdad es que yo creo que este tipo de productos llevan detrás de sí, la verdad, un gran estudio de marketing también. Posiblemente comprendan mejor la naturaleza humana que nosotros mismos, porque realmente están diseñados de una manera que son muy atractivos. Y esto no es por casualidad, evidentemente. Esto son pues, actividades muy sencillas que rápidamente mantienen tu nivel de atención completamente activo, ¿no? Pasas de una fotografía o de un vídeo interesante o con música a otro y a otro. La novedad es la verdad, algo muy, muy poderoso para el cerebro. Esto, por ejemplo, estos experimentos de conducta social se ven muy claramente, ¿no? En animales más, de comportamientos sencillos, como por ejemplo podrían ser ratones de laboratorio, se ve claramente una preferencia para pasar más tiempo en cuanto cambias al animalito de la jaula, dejan de pasar tiempo con los que ya conocen y si lo cambias, la novedad social es muy poderosa, la novedad de objetos, la novedad de contexto. Entonces, esto dentro yo creo que el cerebro de los mamíferos es algo bastante poderoso y sin duda este tipo de plataformas con esta capacidad de cambio en segundos, pues yo creo que se aprovechan, ¿no? de esta debilidad ya, o de este interés ya que tenemos innato, ¿no? En nuestro cerebro. Este tiempo muerto podría ser a lo mejor no tan muerto, porque sí que es verdad que a veces nos libera cierta tensión si lo estamos haciendo a lo mejor en una situación de estrés. Tal vez en ese momento es lo que necesitamos, pero a lo mejor necesitamos hacerlo durante 5 minutos, mejor no 5 horas. Entonces, aquí a lo mejor es un balance, no tanto de que el producto en sí mismo sea nocivo, sino un poco el abuso que se hace de él. Si lo vas a hacer durante 5 minutos o 20. Y esto te permite además también compartir algo de información con tu entorno social, es posible que sea positivo, pero sí, claro, si estás enganchado a lo mejor a estas plataformas y te quita, por ejemplo, tiempo de sueño,
y al día siguiente pues no has podido dormir bien y has estado pues mirando esto hasta altas horas de la noche y por la mañana no rindes en la escuela, pues evidentemente ahí es donde ya estás cruzando el límite. Bueno, decía Sandra que para investigar todo esto usamos animales, ¿no? Ambos trabajáis con animales. Yo también trabajo con animales. No Ujú. pocos somos los neurocientíficos o científicos en general que usamos animales. Y esto quizás sigue sorprendiendo a la sociedad, al público en general, ¿no? ¿Por qué seguimos usando animales en la investigación en neurociencias? ¿Hay algún modelo alternativo que permita dejar de usar animales en la investigación? Bueno, la verdad es que los animales, a Es pesar kommt de auf die que Frage an, die wir beantworten wollen. Wenn wir zum Siempre Beispiel depende de la pregunta a la que queremos responder. Si miramos mecanismos, podemos trabajar con organoides, con pequeños acumulaciones de neuronas que no son organismos en sí. Para estas preguntas básicas podemos obviar los ensayos con animales. Pero cuando queremos ver interacción, lógicamente necesitamos organismos intactos. Hemos estado hablando ahora ya 40 minutos sobre cosas que nos importan como humanos, sobre nuestro pensamiento, el estrés que nos pueden causar ciertas cosas. Son todos aspectos que hacen trabajar el cerebro. Y hay ciertas cosas que tan solo podemos resolver de manera invasiva. Tenemos que mirar dentro del cerebro para poder investigarlo. Al mismo tiempo, no tan solo queremos saber qué es lo que pasa dentro del cerebro, la verdad es que nos interesa mucho, pero a la vez tenemos 1% de la humanidad que durante su vida sufrirá de esquizofrenia. Y para investigar la esquizofrenia, necesitamos hacer ensayos con animales. También tenemos mucha parte de la población que sufre depresiones y otras enfermedades neurológicas. A veces me preguntan a mí, como neurocientífico, personas, por ejemplo, que tienen familiares enfermados de esquizofrenia. Entonces me pregunta qué es lo que puede ofrecer la neurociencia para resolverle a su familiar su problema. En algunas enfermedades ya podemos resolver ciertas cosas, en otras no. Por eso necesitamos la investigación y seguimos necesitando los animales en nuestra investigación. Esta es mi convicción. Sandra, ¿tú crees que los científicos somos capaces de comunicar quizás con claridad a la sociedad? Hablábamos en el caso de las enfermedades, pero podríamos poner otros muchos ejemplos. ¿Crees que somos capaces de comunicar nuestras necesidades y también nuestros descubrimientos? Bueno, yo creo que en los últimos años sí que se ha puesto un énfasis en pues intentar romper estos puentes con la sociedad. Creo que a veces los científicos no somos muy buenos comunicadores. Estamos acostumbrados a hablar en un lenguaje como muy técnico, y también un poco cuando escribimos o intentamos dar difusión a nuestros resultados, nuestro principal objetivo son artículos científicos en revistas también muy especializadas. Entonces, bueno, pues es que nos hemos especializado mucho a lo largo de nuestra carrera en hacer una cosa muy concreta. Y a veces, pues no somos capaces de explicarlo muy bien. Al final terminamos usando nuestros palabras de siempre y nadie nos entiende. Pero yo creo que en los últimos años, también por parte de nuestras instituciones, ya que la mayor parte de la financiación que obtenemos es dinero público. Y tenemos realmente que dar un retorno a la sociedad. La sociedad necesita saber qué es lo que estamos haciendo.
Y creo que estamos mejorando. Y, por ejemplo, en el tema de los animales de investigación, yo creo que todos los investigadores intentamos ser pues, claros respecto a lo que hacemos, porque es un tema muy controvertido. Y yo esto lo entiendo, ¿no? Y es un poco, pues, intentar ser lo más transparente posible, también hacer, sobre todo, entender que a veces es necesario y cuando no es necesario no se emplean y que el uso de, por ejemplo, de animales de investigación es algo que está muy regulado. No todo el mundo lo puede hacer y va realmente reglamentado con una serie de procedimientos que son difíciles de aprobar y que no todo el mundo lo puede hacer. Y bueno, eso es, por ejemplo, en los últimos tiempos, pues los científicos hemos intentado acercarnos a la sociedad para explicarles, ¿no? Por ejemplo, por qué usamos animales, además de, y lo que obtenemos de estos animales, ¿no? Que como decía el profesor Onur, pues nos ponen cada vez un poquito más cerca de encontrar soluciones para enfermedades muy complejas. Y la verdad es que yo creo que el retorno que se ve de estas investigaciones, yo creo que un poco pues, justifica toda esta actividad de investigación básica, realmente, y sobre todo, por ejemplo, en campos que han avanzado muchísimo, incluso muchísimo más que la neurociencia, como podría ser el cáncer, ¿no? De ahora mismo, pues la prognosis de muchos cánceres pues, ha mejorado muchísimo y es gracias a la investigación. Y bueno, y dentro de la neurociencia, pues también vamos poquito a poquito, pero tal vez el cerebro sea un problema a veces demasiado complejo. Hablabas, Sandra y Onur, ambos hablabais de, bueno, uno de los muchos retos que tenemos y uno de ellos es quizás la investigación en enfermedades, bueno, como la esquizofrenia o la depresión, mencionaba Onur. Ambas afectan de manera desigual a hombres y mujeres. Sin embargo, la mayoría de los estudios que tenemos hasta ahora se han hecho bien en animales, eh, digamos, en ratones o ratas macho, o incluso hay una gran diferencia en los estudios clínicos entre hombres y mujeres, entre el número de estudios, ¿no? Entonces, uno se pregunta, Onur, ¿hay diferencias entre un cerebro de sexo masculino y uno femenino, o un hombre y una mujer? Männliche und weibliche Gehirne Los unterscheiden sich cerebros masculinos y femeninos se distinguen fast gar nicht. poco o prácticamente nada, pero depende del punto de mira. Si miramos por otra perspectiva, puede haber diferencias muy grandes. Si miramos simplemente la anatomía, las diferencias son mínimas. Si miramos los detalles endocrinológicos y otros sistemas como el sistema sexual, vemos que las diferencias son enormes. Es por esta razón que necesitamos probantes tanto masculinos como femeninos y en los ensayos con animales tanto hembras como machos. Y no se trata de ningún machismo, em, pero es más fácil analizar los cerebros masculinos porque no tienen ciclo menstrual. Y es importante que este pensamiento que antes se tenía ya se ha podido dejar atrás. Las diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos son reales. No es nada machista verlos, pero como he dicho, depende de la perspectiva de la que miramos, si las diferencias son grandes o no. Pero tenemos que investigar esas diferencias y, lógicamente, lo tenemos que hacer también en ensayos con animales masculinos y femeninos, con machos y hembras. Si analizamos un medicamento de Parkinson, puede que un medicamento que investiguemos tenga un efecto diferente sobre el cerebro masculino que sobre el cerebro femenino.
Sí, quizás sea todavía uno de nuestros retos, ¿no? Hoy en día en la investigación en cerebro. En, en general, Sandra, ¿cuáles dirías que son los grandes retos en la investigación en cerebro? Puede ser en tu campo o puede ser en general. Y yo creo que ahora mismo, bueno, con las nuevas tecnologías realmente nos están permitiendo hacernos ya preguntas un poco ya de la próxima frontera, ¿no? Es realmente lo que hablabas tú del principio, de nos gusta catalogar, ¿no? Nos gusta realmente entender o dividir, por ejemplo, células en el cerebro, pues entre las neuronas y las que no son neuronas. Y ahora, por ejemplo, nuevas técnicas de análisis de transcriptómico, pues están llevando esta clasificación ya a sus últimas consecuencias, porque queremos ahora mismo saber, entender las células, cada una de las células del cerebro exactamente qué genes tienen, qué es lo que están expresando y además también cómo se comportan de manera eléctrica, ¿no? De cómo están conectadas. Y para ello las nuevas tecnologías, pues de análisis de perfil transcriptómico, de optogenética y, bueno, y realmente de imagen y microscopía nos están permitiendo ahora pues, clasificar o identificar las células una a una. Unas de ellas se parecen mucho, otras son más diferentes de lo que pensábamos. Entonces, intentar comprender realmente cuáles son cada una de las células que conforman nuestro cerebro o de un modelo animal un poco más simple y cómo están conectadas, pues yo creo que es uno de los, al menos de los principales esfuerzos en los que estamos ahora involucrados los científicos, los neurocientíficos. Que esto pensamos que nos puede dar muchas claves realmente de cuáles serían las redes neuronales, los circuitos que están implicados en controlar ciertas funciones y comportamientos y, bueno, pues técnicas como la autogenética que nos permiten estimular redes neuronales específicas, solo estas y no otras, pues nos pueden dar muchas claves. Luego habrá que ponerlo todo junto, porque ahora se va diseccionando célula a célula o circuito a circuito y evidentemente en estos esfuerzos también la parte de bioinformática y todos los avances computacionales aplicadas a la neurociencia pues va a tener es uno de los grandes retos también. Sí, desde luego vamos a lo muy pequeño, tendemos a lo muy pequeño, al estudio casi casi reduccionista, pero seguimos teniendo preguntas que casi parecen increíbles a día de hoy, como por ejemplo el sueño, Onur. Dormir es una actividad presente en prácticamente todo el reino animal y nosotros los humanos no somos una excepción. De hecho, la cantidad de tiempo diario que dedicamos a dormir varía, ¿no? A lo largo de la vida, como pueden saber las personas que estén embarazadas, como yo ahora mismo, que me voy casi cayendo por las esquinas, o cualquiera que esté en contacto con niños y ve cómo varía a lo largo de ese ciclo vital. Sin embargo, seguimos sin saber exactamente por qué dormimos. ¿Tú por qué crees que dormimos? Also erstmal müssen wir schlafen, um unser En primer Gedächtnis lugar, tenemos que dormir para regenerar nuestro cerebro. Marta, seguramente hoy ya habrás experimentado muchas cosas, ¿no? Te habrás encontrado en la ciudad con personas, te has cruzado con otros, has visto coches, un coche rojo, digamos, te has cruzado con un hombre con un pantalón raro y tienes toda esta información grabada en tu cerebro. Son cosas insignificantes, pero por el otro lado habrás vivido también cosas muy significativas de las que te acordarás de aquí semanas y meses, porque era información importante. Y es por esta razón que nuestro cerebro necesita un filtro, filtrar la información innecesaria de la información necesaria. Lo no importante tiene que borrarse y lo importante tiene que introducirse al conocimiento
a tu conocimiento, las discusiones que hoy llevamos nosotros aquí, el debate, em, se va a quedar grabado en tu cerebro. Y esto puede que afecte tu cerebro, tu memoria, y que nuestro debate de hoy se quede grabado en tu memoria. Y antes de que empiece el día siguiente, tenemos que regenerar el cerebro para que tenga tiempo de filtrar pues las informaciones insignificantes del tipo el hombre con el pantalón raro, el coche rojo, dejarlo fuera de tu memoria a largo plazo. Pero lo curioso es que no vas a grabarlo tal y como fue, sino lo vas a introducir en un esquema cognitivo, y esto es lo que sucede durante el sueño. Tienes que estar offline, tienes que estar desconectada. Y por repeticiones continuas se te van a quedar grabadas las cosas en tu cerebro. Y esta es una de las funciones del sueño. El sueño humano, el sueño animal, es un paquete de informaciones, de funciones. Todos los animales dormimos por esta razón y nosotros humanos también. Una bueno, una de las funciones que habéis comentado a lo largo, casi transversalmente, a lo largo de vuestras explicaciones es, bueno, el procesamiento de información, la memoria. Y hoy en día casi parece que vivimos una pequeña o gran revolución. Y estoy hablando de la inteligencia artificial. Sandra, ¿qué qué crees que aporta el estudio, qué crees que aporta la inteligencia artificial que estamos viendo en los últimos años, diría en los últimos casi 5 años, al estudio del cerebro? Bueno, pues por ejemplo, en este ejemplo anterior que te había puesto, una vez que tengamos todos los datos de todos los circuitos y de todas las células, realmente ahí estaremos dependiendo bastante en pues, sistemas de análisis, en muchas ocasiones de machine learning, para intentar hacer sentido, intentar buscar los patrones que nos puedan ayudar en la interpretación de estos datos. Yo creo que este gran, esta gran densidad, ¿no? de información que estamos acumulando ahora realmente solamente va a ser posible de procesar con la ayuda de herramientas basadas en inteligencia artificial que, bueno, pues después pretendemos además también retroalimentar con lo que hayamos aprendido de cómo funciona el cerebro para que sean cada vez más eficientes. Yo soy optimista respecto al desarrollo de todas estas tecnologías porque en un principio vendrían a ayudar a, como has comentado tú al principio, ¿no? A hacer la vida un poco más sencilla y quizás esperamos para cometer menos errores en el proceso de toma de decisiones, sobre todo pues, en situaciones de emergencia o bueno, pues, importantes. En el tema que nos ocupa hoy, que principalmente sería la inteligencia artificial, un gran apoyo para el análisis de la información y para el procesamiento y la interpretación de los datos que manejamos. Al menos así esperamos. Bueno, esto no es el futuro, ya os digo. Ahora mismo ya existen muchas de estas herramientas implementadas en lo que es en la estructura básica de un laboratorio de neurociencia. De una manera o de otra, todos realmente vamos llevando esto por la calle y realmente ya convivimos con ello, con este tipo de pequeños equipamientos que nos ayudan un poco, ¿no? Y en un móvil hay pequeñas herramientas de inteligencia artificial y en un laboratorio hoy en día también. Voy a pasar en estos 5 minutos que nos quedan a las preguntas del público. Os recuerdo que podéis preguntar por chat, cualquier pregunta que tengáis para cualquiera de los dos científicos de hoy. Dejan unos 30 segundos. Y si no, os voy a hacer una pregunta a los dos simultáneamente. Podéis, quizás Sandra, puedes responderme tú primero. Y esta sería, después de todo lo que hemos hablado hoy,
después de todas las experiencias vitales que te han traído hasta aquí, si pudieras elegir de nuevo, ¿volverías a dedicarte a investigar el cerebro? No, claro, sí. Esta y todas las vidas que, que hubiese. Yo, vamos, lo considero que es una profesión muy, muy dura, ¿no? Bueno, tú, Marta y Pamela, y bueno, los estudiantes y investigadores que estén aquí, pues sabéis que, bueno, la carrera científica es, es dura, pero también yo creo que es una de las que te aporta más recompensa, porque cualquiera de los pequeños descubrimientos o grandes descubrimientos que podamos hacer realmente es que están contribuyendo a algo que, bueno, desde mi punto de vista es muy, muy importante y muy relevante, que es entender el cerebro humano, entendernos un poco a nosotros mismos y, bueno, y además también pues toda la implicación que tiene a la hora de encontrar pues, potenciales curas para gente que lo está pasando mal. Entonces, yo creo que la verdad, con todas las dificultades, yo creo que merece la pena. Antes de pasar a Onur, voy a hacer una de las preguntas o la pregunta que tenemos en el chat, Sandra, para ti. También hablando de la inteligencia artificial, nos pregunta Sofía, que siempre se pinta a la inteligencia artificial como la malvada de las películas. ¿Crees que estas tecnologías pueden tener además capacidades que encuentren un valor positivo en desaparecer o en limitar la raza humana, las capacidades cognitivas? Bueno, la verdad es que mi actitud hacia la inteligencia artificial es muy positiva. Aquí las películas se han adelantado realmente y han ya creado como una idea preconcebida, ¿no? De que va a venir un Terminator y que, bueno, está muy adelantado a su tiempo, pero ahora cuando lo empezamos a ver un poco más de cerca no podemos evitar estar influenciados por este tipo de, de películas. Yo la verdad es que espero que sea una extensión de nuestra capacidad y que nos ayude a poder realizar tareas que ahora a lo mejor no estamos haciendo tan bien. Y bueno, pues si viene un Terminator, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer porque ya hemos visto la película, o sea que estamos preparados. Luego, Onur, Seguramente el profesor no querrá añadir algo. sí, yo que voy a hacerte Gerne. también la misma pregunta. ¿Volverías a ser gerne. neurocientífico? ¿Volverías a dedicarte a investigar el cerebro? Auf jeden Fall. In diesem Leben. Sí, de todos modos, en esta vida y en cualquier otra haría lo mismo otra vez. Y con respecto a la inteligencia artificial, lo veo igual que Sandra y Marta. No veo que la inteligencia artificial sea negativa, sino el uso que se le dé. Eso puede ser negativo. Lo que no conocemos puede ser algo que asociemos de primeras con algo negativo. Pero cuando de primera vez que nos rete cognitivamente esta inteligencia artificial, veremos qué hacer. Pero no creo que esto tiene que ser todo negativo. Me puedo imaginar unos cambios y unas circunstancias totalmente positivas con la aplicación de estas inteligencias artificiales. Estoy totalmente de acuerdo con ambos. Creo que además de un reto, am, va a suponer una nueva revolución para todos. Luego también hay que tener en cuenta un poco el histórico, que yo creo que siempre que hay como una revolución industrial o una revolución tecnológica, yo creo que siempre hay esta parte como de rechazo inicial. En este sentido, creo que estamos viviendo de nuevo pues un ciclo y estamos tal vez reaccionando como lo hicieron nuestros antepasados, a lo mejor a ciertos avances, ¿no? De, pues, o la locomotora o la radio o bueno, esto va a terminar con nuestra vida social o esto va... Y bueno, yo creo que siempre hay cierta reticencia hacia la tecnología. Y en esto yo creo que no estamos siendo muy originales en general, estamos reaccionando como como nuestros antepasados posiblemente reaccionaron hacia grandes avances tecnológicos. Bueno, pues con esto me gustaría concluir la sesión de hoy, dándoos las gracias a ambos
Onur Gültekin y Sandra Jurado, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos que, bueno, nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano, pero todavía tenemos, casi como empezamos, ¿no? Tenemos mucho más por descubrir de lo que está descubierto. Estamos preparados para trabajar en ello. Muchísimas gracias también al Instituto Cervantes por permitirnos o por acoger este evento y, por supuesto, todo el público que nos acompaña hoy por haber estado con nosotros.